adolescents i m'agrada molt l'adolescència i és un període de la vida que generalment tothom hòstia, treballes amb adolescents, tothom et dona el pèsame, no? Hòstia, a mi m'agrada molt. Jo es miro més a la gent que treballa, no sé, en altres coses. A l'adolescència passen moltes coses i una d'elles és el que intenta capturar aquest poema, que no sé si és l'adolescència o és el moment en què vivim en general. És que aquest pot ser que em mogui bastant. ¿Recuerdas aquel tiempo? Se crecía hacia arriba el mundo, renacía cada 22 de junio. El verano duraba toda una vida y la única razón, comunicable, para escribir poemas era ganar los Jocs Florals. Y aquello era la vida, quieta como un lago. Los malos fruncían el ceño y eran feos, y los buenos, que eran jóvenes y guapos, entrañables y viejos, eran siempre buenos, sin fisuras. Los mayores eran grandes y fijos como barcos. ¡Ah! ¿No te avisaron por un día? Dejabas de crecer solo hacia arriba y te permitían ver películas en las que los buenos acababan mal. ¿De qué va esto? ¿En qué quedamos? Resultaba que el puerto de la realidad compartida, donde los barcos se supone que dormían, eran en realidad astillosos pedazos de madera, que no éramos tan buenos, que no había nadie malo, que el pegamento de la certeza que unía los trozos de lo que llamábamos mundo no resistía que éste creciera. ¿De qué va esto? ¿En qué quedamos? Una intenta, allá por los 14 años, poner a toda la jungla en maceteros, que sea el lago el mar, que la incertidumbre no acune la vida al ritmo de una música no escrita, imposiblemente irregular, y lo hace ignorando que protegerse es parte de la herida. ¿De qué va esto? ¿En qué quedamos? Si resulta que ni lago, ni buenos y malos, ni Jocs Florals, solo mar y oleaje imprevisible, y los mayores no eran barcos, no, eran agujeros. ¿De qué va esto? ¿En qué quedamos? ¿Eran? ¿O somos? Porque pasan los años y mareas pasajeras te marean tanto que a falta de puerto la gente buscamos anclas. Sí, anclas, no sé, el éxito, la resurrección de Cristo, la seguridad de la ciencia o del teatro alternativo o del Barça, ahí, independencia, el karma, lo romántico, anclas, 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 que una tira por la borda esperando que alguno logre veredarse, anclas, anclas, no sé, el Kundalini Yoga, el realismo mágico, la vida higienista, lo que diga Cosmopolitan, el XTM, anclas, anclas, anclas. Pero hay tantas anclas diferentes y lo hondo es tan hondo y oscuro que la marea devolvía un ¿de qué va esto? ¿En qué quedamos? Y la culpa no es de nadie. Si floto a la deriva, si es difícil explicarse ¿de qué va esto? ¿En qué quedamos? ¿Por qué baja la marea en días soleados? ¿O sube y se me traga? Si no me siento barcos, sino más bien agujeros y escribo. Por si un día un poema, por ejemplo este, hoy y aquí, flota, cual madera que esté esperando un náufrago.